¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, antes de dar inicio, perdón. ¿Ven pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Les decía, antes de dar inicio a este segundo tema, un paréntesis. Los pormenores en sí del desarrollo del curso jóvenes se los van a dar en la clase inaugural que va a tener el grupo A y B el día jueves y viernes respectivamente. Luego, con quienes se comunicaron conmigo en la mañana de hoy y parte de la tarde, ya deben saber ustedes jóvenes que debe haber un delegado del grupo A y B de teoría. Igualmente delegados para la parte práctica. Ahora, ¿cuál es la función de cada delegado? El de coordinar actividades, obviamente, con el docente y con sus demás compañeros. Y también os voy a agradecer desde ahora a quienes resulten delegados o delegadas, que muy aparte de tener nuestro horario específico de teoría, que son los lunes, miércoles, jueves y viernes, busquen un espacio del mismo día, bien en la misma mañana o en la misma tarde de ese día, o al día siguiente, con la intención de que si es que no fuese factible desarrollar la actividad en el horario programado, lo recuperemos en este espacio que les estoy pidiendo, por favor, lo consideren para efectos de no retrasarlos. Y no sé si se los comenten en la clase inaugural, nuestra anatomía de jóvenes va a tener mucho en el desarrollo con aplicación clínica. Y esto los va a motivar más a ustedes en el estudio. Obviamente que hay temas que se prestan más para la aplicación clínica y otros menos, pero trataremos de encontrarles la aplicación clínica. Ahora, obviamente, quienes obtengan notas agradables, esto es producto del esfuerzo de cada estudiante jóvenes. El docente no es para regalar notas, ni tampoco tiene el objetivo de desapodar al estudiante. Cada estudiante se forma su nota. Y la forma como se consigue nota, ustedes ya perfectamente bien lo saben. Y como estudiantes de medicina deben saberlo mejor. El estudiante de medicina no solamente estudia para aprobar. El estudiante de medicina, el médico ya formado, debe tener el hábito de una lectura constante. Porque si no es así, jóvenes, el futuro no es bueno. Listo, jóvenes, vuelvo a repetir, los demás pormenores del desarrollo del curso, prácticas, exámenes, etcétera, etcétera, ya se los dirán en la clase inaugural. Lo que yo le digo, el café anatómico o el menú anatómico. Bien, hablemos ahora de osteología. ¿Y qué pretendemos, jóvenes, producto o al hacer el estudio de la osteología? Primero, así como hemos definido nuestro curso, ¿qué concepto tenemos de osteología? ¿Qué característica o qué composición tiene un hueso en general? Y si tenemos huesos, ¿para qué tenemos esos huesos o qué función cumplen en nosotros? Y ahora, nuestros huesos tienen diferentes formas y diferentes funciones. ¿Sí? Esto significa hablar de clasificación de los huesos y los diferentes tipos de huesos que tenemos. Y los huesos nuestros están distribuidos en las diferentes regiones y cavidades que tenemos en nosotros. En la región axil, en la región apendicular y en la región craneal. Esta es una vista obviamente anterior y esta es una vista posterior.
¿Cuál es el concepto que se tiene de lo que es osteología? Fácil, ¿no es cierto? Domenique, a ver, ¿qué entiende por osteología? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? No se la escucho bien. Uy, ya estás pensando en la cena, ya, pues mujer, se te acabó la glucosa. ¿Qué concepto tiene de osteología? El estudio que tienen sobre los huesos. Papaya, ¿no es cierto? ¿Qué hace la osteología? Estudia los diferentes huesos. Y a su vez, ¿qué cosa es un hueso? Aquí es más complicadito. ¿Cómo se le define un hueso? Primero que es un órgano. Y son varios los huesos, son órganos duros que tienen estructura biológica, por tanto, son vivientes y al ser vivientes tienen nutrición y por las características en cuanto a su constitución son resistentes, de superficie generalmente blanquecina y lo otro, jóvenes, es que se unen mediante articulaciones. Y al reunir estas diferentes características, incluyendo la unión, ¿qué hacen? Forman nuestro esqueleto. Y el esqueleto a su vez es parte ¿de qué? Del aparato locomotor. Y si hablamos de aparato locomotor, ¿qué cosa constituye en sí el esqueleto para esto? Para el aparato locomotor. Dominic. Los huesos y los músculos, doctor. Naranjas. Estoy preguntando qué cosa constituye el esqueleto en sí para el aparato locomotor. Doctor, ¿puedo decir? ¿Quién habla? Maquiavelo. Maquiavelo. Sí. ¿Puedo? Claro, te escucho. La parte pasiva del aparato locomotor. Claro, ya me estoy dando cuenta que plagias, ¿eh? No, no, tranquilo. Sí, jóvenes, es la parte pasiva. Y el otro componente del aparato locomotor, obviamente lo constituye los músculos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué partes tiene el esqueleto? Ya les comenté hace rato en las primeras diapositivas de la anterior parte. La parte axil, y esto que luego remarcaba así en un rectángulo, el apendicular. Obviamente este recuadro es válido para el otro miembro superior, los otros dos miembros inferiores. ¿Está claro hasta acá? Sí, Sí, doctor. doctor. Vale. Lo mismo acá, jóvenes. Esto es el esquema del esqueleto axil. Y el apendicular, ya lo saben. Seguimos. ¿Qué tejidos componen el hueso? ¿Sí? El tejido que predomina, jóvenes, obviamente, pues el tejido óseo. Si no, no sería hueso, los osteocitos. Pero no solamente hay tejido óseo. ¿Qué más hay? Obviamente, en menor cantidad, hay tejido conjuntivo denso especial. ¿Y dónde encontramos o en qué parte del hueso encontramos este tejido conjuntivo denso especial? En dos partes del hueso que reciben la denominación del periósteo, esto que está levantadito con una lámina, y lo que está recubriendo esta cavidad que lo ven en un café intenso, que es el endostio. Entonces, el periósteo es como una película de tejido conjuntivo denso especial que recubre la superficie del hueso. ¿Sí? Y el endostio recubre las cavidades internas, fundamentalmente estas cavidades de los huesos largos. ¿Qué otro tejido compone el hueso? Tejido cartilaginoso. ¿Y en qué superficie de esta estructura que se llama hueso y específicamente el fémur está el tejido cartilaginoso? En estas zonas blanquecinas, que son superficies articulares. Entonces, las superficies articulares del hueso
tienen recubierta de tejido cartilaginoso. ¿Qué otro tejido? Tejido hematopoyético. Y eso está en la médula ósea, o lo que también se llama el tejido esponjoso, en esta cavidad así. Pero no en la parte central misma, ¿eh? Porque en la parte central está la médula ósea amarilla. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental del tejido óseo? Esto ya es un término histológico, jóvenes. Está constituido por células típicas que son los osteocitos, que son los responsables, pues, del crecimiento óseo y dar la dureza también respectiva al hueso. Ahora, si decimos que es sustancia viva, pues obviamente tiene elementos de nutrición y tienen vascularidad, porque es por donde le llega la nutrición respectiva al hueso. ¿Y cómo es el que se produce el crecimiento del hueso para llegar a esta forma ya de hueso formado, definido? Eso se llama crecimiento óseo. ¿En base a qué? A un equilibrio que hay entre los osteoblastos, que son las células jóvenes, y los osteoclastos, que resorben el hueso, digamos, que se va desgastando. Entonces, hay un equilibrio entre lo que es osteoblastos y osteoclastos. Esquema microscópico acá de un hueso compacto, de un hueso esponjoso. Entonces, en este hueso esponjoso es donde está la médula ósea roja o la sustancia hematopoyética. Otro esquema de lo mismo, y de la superficie medular, la parte central del hueso, donde está el recubrimiento de ese tejido conjuntivo denso especial que es el endostio, y esto es la parte más superficial. Otro tejido conjuntivo denso especial que es el periósteo. Media hora nos vamos a trabajar, jóvenes, hasta donde lleguemos de esto y lo complementamos en la siguiente unidad en la siguiente reunión para no cansarlos. Ahora, ¿qué más caracteriza un hueso? Que tiene una composición química y unas propiedades físicas, obviamente en relación al tejido óseo. Que tiene un componente orgánico, y el componente orgánico solamente representa 1/3 del peso total del hueso. ¿Y cómo está constituido este tercio? Por sustancia intercelular de tejido fibroso, y este tejido fibroso está representado por fibras colágenas, 95% de fibras colágenas. ¿Y qué cosas son estas fibras colágenas? Son proteínas que le proporcionan ¿qué característica al hueso? Una resistencia de tipo tensil, como que le da cierta, digamos, elasticidad, entre comillas, al hueso. Pero lo que predomina en sí, fundamentalmente, en todo hueso o tejido óseo, es el componente inorgánico. Y por eso es que la cantidad es mucho mayor, 2/3 del peso total del hueso. ¿Y quiénes representan para estos 2/3? Sustancias fundamentalmente minerales, calcio y fósforo. A diferencia del orgánico que le da cierta propiedad tensil, aquí le da la dureza, resistencia al hueso. Y tan es así que si predomina calcio y fósforo, se dice que, o se ha determinado de que el tejido óseo almacena el 99% de calcio en nosotros y el 90% de fósforo. Por tener este tipo de concentración así en este porcentaje tanto de calcio y de fósforo, entonces se le considera al hueso como el responsable fundamental de lo que es el metabolismo de estos dos minerales. Y además de la vitamina D. Ahora, comparando estos dos componentes, orgánico e inorgánico, existen ciertas variaciones en relaciones con la edad. Y así se dice, por ejemplo, que en niños predomina fundamentalmente el componente orgánico, mientras que en el adulto definitivamente lo que predomina es el componente inorgánico. Y en base a esta predominancia se dice que el hueso
del niño es más elástico, entre comillas, que el hueso del adulto. Y por tanto, que digamos, es menos propenso, no estoy diciendo que no se fracture, es menos propenso a fracturas que diferente el hueso de un adulto que es más propenso a fracturarse. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esto que comentábamos de la vitamina D, también en la concentración esto como componente de los huesos, esto explica, jóvenes, cuando, digamos, los niños tienen carencia de vitamina D, el pediatra le dice a la madre, póngale a su niño un buen tiempo de sol. ¿Para qué? Para que contribuya a la síntesis de vitamina D. La otra forma de describir la composición de los huesos es así de esta forma, jóvenes. Se dice que un 25% en la configuración del hueso es agua, 45% de minerales, fosfato y carbonato de calcio, 30% de materia orgánica, o sea, el colágeno, y 65% de su peso es, resumiendo, es 65% de hueso es inorgánico y tan solo el 35% es orgánico. O sea, predomina lo que es calcio y fósforo. Ahora, ¿para qué tenemos los huesos, jóvenes? Entonces, hasta aquí la composición de los huesos. Ahora, ¿qué funciones cumplen estos diferentes huesos? O algunos de los huesos fundamentalmente. Cumplen funciones mecánicas y biológicas. Desde el punto de vista mecánico, cumplen una función de sostén, protección y de palancas. Pregunto, ¿cómo se explica la función mecánica de sostén de los huesos? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Milagros. ¿Qué Milagros? Milagros Tuso. Milagros. Tuso. Supo. Tuso. Perdona. Tuso. Disculpa, Sí. Milagros. ¿Cómo explica la función mecánica de sostén, Milagros? Bueno, tiene la función de sostén porque sostiene la masa muscular justamente. Vale. Entonces, sirven, jóvenes, para las inserciones de músculos estriados. Otro voluntario para la función de protección. Doménica Tapia, doctor. Perdón, Doménica Tapia. Doménica. Te escuchamos. Bueno, para la protección podría ser un ejemplo la cavidad torácica en la que se protegen los órganos. Lo que comentábamos en antes, ¿no? Al formar cavidades, o sea, la agrupación de huesos o con partes blandas, la función de protección. Y un elemento típico de pura estructura ósea que forma la cavidad craneana, ¿no? Para proteger a la masa encefálica. Muy bien, Domenique. Otro voluntario o voluntaria. Varones se están quedando. ¿Quién nos explica la función de palanca? Yo, profesor. ¿Quién es yo? Malena Mamani. ¿Quién? Malena Mamani. Malena. A ver, Malena. En este caso, para la función de palanca, tenemos que tomar en cuenta que los huesos van a tener la función de una barra rígida, lo que nos va a ayudar al movimiento en sí. Muy bien, Malena. Entonces, esto lo vamos a explicar más joven en la función de palanca cuando hablemos de músculos y biomecánica. Muy bien, Malena. Entonces, explicado ahí, jóvenes, la función mecánica con la participación de ustedes. La otra función es la función biológica. ¿Y cómo se traduce o se resumen estas funciones biológicas? En parte ya lo íbamos comentando cuando hablamos de la constitución del hueso. Cambios metabólicos en cuanto a lo que calcio, fósforo, fierro, vitamina A, D y C. Fundamentalmente la D. ¿Listo, jóvenes? Ya en su momento dijimos que la concentración inorgánica calcio y fósforo, y por esa alta concentración, prácticamente es el responsable del metabolismo mineral de esas sustancias. ¿Tiene una función hematopoyética? Sí, jóvenes.
a nivel de los huesos jóvenes se forman los elementos formes del tejido sanguíneo. ¿Sí? Y los elementos formes lo tienen acá, jóvenes. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué nivel se produce la función hematopoyética? A nivel de la médula ósea. Y específicamente la médula ósea roja, que lo comentaremos más adelante. Ahora, ¿todos los huesos tienen médula ósea roja y amarilla? No hay, jóvenes. Algunos huesos, que también lo revisaremos. Y la otra función biológica es la de crecimiento corporal. Obviamente esto es obvio. Si no hay crecimiento óseo, no hay crecimiento corporal. Entonces aquí está el equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Qué otra característica respecto a los huesos? Nosotros tenemos un número determinado de huesos. ¿Sí? En el adulto promedio se dice que hay 200 huesos. Algunos dicen 206. Y esto es explicable, jóvenes, porque hay huesos pares y huesos impares. Ahora, algunos dicen, hay variación entre el joven y el mayor. Dice que el niño tiene mayor número de huesos y el adulto menor número de huesos. ¿Es explicable esto? Sí, doctor. ¿Quién dijo sí? De Maquiavelo. El único varón. ¿Tú eres el único varón de la promoción, Maquiavelo? No sé. No, eso es para que respondan los demás. Bueno, a ver, explíquenos. Ya, tengo entendido que en las personas mayores el número puede tender a disminuir un poco porque se soldan a veces algunos huesos que están, digamos que próximos a sí mismos, mientras que en los niños hay algunos huesos que están esqueléticamente separados. Diría que por eso. Ya, lo complementamos un poquito más. Pero también tienes idea, Maquiavelo. En el niño jóvenes, dos huesos que pueden explicar perfectamente bien esto. El hueso coxal. En el niño se describe isquion, pubis y la otra porción del hueso coxal. En el adulto, estas tres porciones del coxal se juntan. Por eso es que en el adulto ya solamente se dice el hueso coxal. Y el otro, entonces, en el niño serían considerados tres huesos, y en el adulto solamente uno, y hay una diferencia de dos, ¿cierto? Y el otro hueso que tiene las mismas características es el hueso temporal. Entonces, y en el adulto solamente se considera como temporal, y en el niño tiene tres porciones ese hueso temporal. Entonces, esa es la explicación para que, digamos, en el niño joven tenga aparentemente mayor número de huesos y en el adulto menor número de huesos. Ahora, ¿tiene alguna importancia saber las dimensiones de los huesos? Obviamente que en un individuo de desarrollo normal, el crecimiento óseo es paralelo al crecimiento corporal. Ahora, en edad temprana, de acuerdo a la característica del hueso, se puede, jóvenes, proyectar la longitud del individuo. Y en medicina forense sí es bastante útil esto, trabajar o, digamos, someter a pruebas a estructura ósea para poder determinar si correspondería fundamentalmente al género, ¿no? Hombre o mujer. Y otras aplicaciones También la más que altura. tiene la estructura, la conformación del hueso. Y aquí les voy a explicar un poquito más de la médula ósea en cuanto a la función del tejido hematopoyético. Cuando se habla de médula ósea, jóvenes, hay dos tipos de médula ósea. Una médula ósea roja
¿Y por qué es roja? Porque tiene una predominancia en la concentración de eritrocitos. Se dice que hay mayor médula ósea roja en el embrión. En el adulto, el lugar donde predominantemente se localiza la médula ósea roja, que es la predominante en la elaboración de los elementos formes de la sangre, es en la sustancia esponjosa de algunos huesos. Unos tienen más y otros menos. Entonces, este es un hueso largo, fémur, y lo que está representada aquí, jóvenes, es sustancia ósea esponjosa, donde hay médula ósea roja responsable de los elementos que les comenté hace un momento. Ahora, ¿dónde más se tiene esta alta concentración de hueso esponjoso? En dos huesos fundamentalmente jóvenes, esternón y los huesos coxales. Ahora, ¿tiene alguna importancia saber en qué huesos existe mayor concentración de médula ósea roja? Sí, jóvenes. Porque cuando se quiere hacer algún estudio de patología del tejido sanguíneo, esto se utiliza o se hace el procedimiento de una punción de esta región, que se llama punción biopsia, para hacer el estudio respectivo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la función, como les dije, es producir elementos formes de la sangre, donde están incluidos leucocitos, granulocitos y las plaquetas que los tienen representados aquí en el esquema ustedes. Y la médula ósea amarilla no es otra cosa que esta sustancia amarillenta que no es tejido adiposo. ¿Y dónde está presente este tejido adiposo? Fundamentalmente en huesos largos que tienen esta cavidad ósea, o cavidad medular también le llaman, de la médula ósea amarilla. Y en buena cuenta, en términos criollos jóvenes, esto es lo que las abuelas le llaman el tuétano, cuando ustedes van a una parrillita o una de esas cazuelas suculentas del fin de semana que se va a degustar Maquiavelo. La ubican, ¿no es cierto? Maquiavelo. ¿Sí, doctor? Ya está. Está durmiendo, creo ya. No. ¿Cómo cree, doctor? Ah, No. Prestando atención, doctor. ¿está claro, jóvenes? Esta Ujú. parte. Sí, doctor. Ya no se me duerman, ¿eh? Ya avanzaremos la mitad de este tema, jóvenes, y dejamos la otra mitad para el día jueves o viernes, dependiendo del grupo. Ya. Cuando revisamos huesos, les hablé de periostio y endostio. Periostio dijimos que es una variedad de tejido conjuntivo denso especial que recubre el hueso. Esta superficie es el periostio. Tapiza todo el hueso, excepto hay zonas que no tiene recubierta de periostio. ¿Y dónde no hay, jóvenes? Primero, en las superficies articulares, porque tiene recubierta de cartílago. ¿Dónde más? En las zonas donde se va a producir las inserciones de ligamentos y tendones, en esas zonas tampoco hay periostio. Ahora, este mismo periostio que recubre al hueso tiene dos superficies o capas en su región. La más externa, que se caracteriza por ser fibrosa y por donde transcurren los elementos sanguíneos, o sea, los vasos sanguíneos y nervios. O sea, es la responsable de la nutrición respectiva del hueso. Y la más interna de este periostio que tapiza el hueso externamente es la interna u osteógena, donde están, valga la redundancia, las células osteógenas que después se van a transformar en osteoblastos y que van a ser responsables del crecimiento óseo en espesor. Y se dice que es la responsable de qué? De que cuando hay fracturas son las responsables de la reparación o de la formación del callo óseo. Y el endostio es lo que recubre esta cavidad de los huesos largos. Es una capa delgada de tejido conjuntivo que recubre estas paredes donde está la médula ósea
amarilla. Entonces, el esquema más específico, jóvenes, esta laminita, lo externo es el periósteo y lo que recubre la cavidad en sí es el endostio. El periósteo, lo más externo, que es la capa fibrosa, donde ahí está presente los elementos de vascularidad o los vasos sanguíneos para la irrigación efectiva y también los nervios. Otro esquema de lo mismo. Esto que está así como desprendido, periósteo. Este es el hueso propiamente dicho. Esta es la cavidad medular o cavidad ósea, tapizado por él. ¿Me siguen, jóvenes? ¿Quién lo tapiza? Endostio. Endostio. El endostio. ¿Y esto qué cosa es? La médula. La médula ósea amarilla. ¿No es cierto? Esto que ven así sin ninguna interrupción en la conformación del esquema es el hueso compacto del hueso, que es la diáfisis de un hueso largo. Y en los extremos de las epífisis hay tejido esponjoso. Entonces aquí va a estar la médula ósea roja. Ahora, ¿dónde más hay tejido esponjoso? Este es un hueso largo. Este es un hueso plano. Y este hueso plano se caracteriza por tener una tabla externa y una tabla interna. Y en el centro, como si fuese un sandwichito, es el diploe, donde predomina el tejido esponjoso. ¿Qué otra característica del hueso, jóvenes? La presencia de cartílago. ¿Y cartílago dónde hemos dicho que hay presente? A nivel de las superficies articulares. Y este cartílago articular es una variedad de tejido conjuntivo especializado de sostén. Y este cartílago, jóvenes, puede ser cartílago hialino, fibrocartílago o elástico. El cartílago hialino se caracteriza por tener abundantes fibras colágenas y la disposición de estas fibras es irregular. Tiene una amplia distribución en nuestro cuerpo humano, pero predomina en la etapa prenatal. Y que después es sustituido por tejido óseo. Y hay algunas zonas en el desarrollo de maduración de la etapa prenatal y postnatal, jóvenes, que digamos no madura o se calcifica, y esa zona que no madura es en estas superficies que queda para la conformación o recurrir del cartílago articular. Entonces, aquí hay la recubierta de cartílago, que es la superficie articular para la cabeza del fémur. Aquí hay un cartílago especial recubriendo la superficie de la cavidad para la cabeza del húmero. Esta es otra forma de tejido conjuntivo, el disco intervertebral. Esta es otra forma de recubrir el cartílago a los cóndilos femorales. Y esto es otro tipo de tejido de fibrocartílago en forma de menisco, que son los meniscos intraarticulares de la articulación de la rodilla, que más adelante lo revisaremos. Esto que tienen acá, jóvenes, ya son descripciones de un tipo de vista microscópico, pero que se los comento, o eso cuando se habla de la conformación o la estructura del tejido óseo desde un punto de vista microscópico, se habla de un hueso fibroso, un hueso laminar. Y el esquema representativo de esto lo tienen acá. Este es un hueso esponjoso. Esta es la parte dura del hueso. Lo mismo, ¿no? Este es un hueso largo. Aquí esta es la médula ósea, la cavidad ósea. ¿Qué es esto? Lo más superficial. Vamos, rápido. Periósteo. El periósteo. Ahora, ¿cómo se clasifican a los huesos, jóvenes? Ya ustedes saben que la anatomía no es de ahora, sino data de mucho tiempo.
Y a medida que fue madurando la revisión anatómica jóvenes, la forma de clasificar los huesos era considerando su situación, el origen, la estructura, la función y la forma. Esto es parte de la historia de la clasificación de los huesos. Actualmente, ¿cómo se clasifican los huesos? Considerando a 3 dimensiones fundamentales: el largo, el ancho y el grosor. Y considerando estas 3 dimensiones, que obviamente tiene una aceptación o un consenso internacional y que obviamente facilita el estudio de los huesos, ¿cómo se clasifican los huesos? En cortos, en planos, en largos e irregulares. Es ya costumbre en nosotros, para mejor entendimiento de ustedes, hablar de otro tipo de huesos, que son los neumáticos, para poderlos diferenciar de estos, de los huesos planos. ¿Está claro? Entonces, cortos y planos, largos e irregulares. Así lo van a encontrar en la mayoría de bibliografía. En algunas van a encontrar, aparte de estos 4 que les acabo de comentar, en la descripción de huesos neumáticos. A ver, un ratito. Ya. Vamos a avanzar unas 4 o 5 más para dejar la mitad para la próxima reunión. Huesos cortos jóvenes. Acuérdense, para hablar de esta clasificación se tiene que considerar largo, ancho y grosor. Esas 3 propiedades. ¿Estamos? Largo, ancho y grosor. El primero que vamos a revisar son los huesos cortos. ¿Qué característica o cuál de estas 3 características predomina en estos huesos cortos? Largo, ancho y grosor. Ninguna predomina. Prácticamente las 3 dimensiones son iguales. Por tanto, los huesos pueden adoptar más o menos una forma cúbica. Y obviamente son huesos pequeños. ¿Y dónde encontramos nosotros estos huesos cortos? Un ejemplo es esta región, jóvenes. A nivel de los huesos carpianos, lo que corrientemente se llama la muñeca. Entonces, considerando la ubicación y también la función, ¿dónde encontramos? En regiones donde los movimientos son variados, pero de corta o poca extensión. Ejemplo, la región carpiana y en el pie la región tarsiana. ¿Y cuál es la estructura de estos huesos cortos? Aparte de esta forma cúbica y pequeñas. Que tienen la parte central del hueso, está conformado de sustancia esponjosa y rodeada, esto que están viendo, es una capa delgada de sustancia ósea compacta. En buena cuenta, toda la superficie es hueso compacto, pero de consistencia delgada. ¿Y en el centro qué hay? Doménica. Sí, doctor. ¿En el centro qué hay? Ya se me cansaron, jóvenes. Sustancia esponjosa. Doménica, ¿está despierta? Sí, doctor. No creyera, ¿eh? Ya, acá terminamos, jóvenes. Huesos planos. Ahí lo tienen. Ese es un hueso plano. Por tanto, ¿qué característica tiene de esas 3 dimensiones? El largo y ancho predomina sobre el grosor. Es como si, digamos, el hueso fuese aplanado. Y por tanto,
¿qué hace? Al tener esta forma, se describen caras. ¿Sí? Y si tiene así caras y es plano, tiene un número variable de bordes. En este caso estamos ante el hueso que se llama omóplato o escápula. Tiene un borde superior, un borde medial y un borde lateral. ¿Sí? Ahora, pueden ser grandes o pequeños. Ahora, ¿dónde se ubican estos huesos? Los huesos pequeños o cortos en regiones de poca movilidad. ¿Estos dónde se ubican? En zonas de protección y sostén. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar huesos planos que conforman cavidades? En la cabeza, en el tórax, en el cinturón de los miembros superiores e inferiores. ¿Y cuál es la estructura que predomina? Igual, dos capas óseas delgadas de sustancia compacta y en el centro, eso que está en café, sustancia esponjosa. Y esta misma configuración tienen los huesos del cráneo. Entonces, obviamente hay que conformar la calota. Y ahí, a ese nivel, se llama el diploe característico de los huesos del cráneo. Esto que han visto en este esquema, jóvenes. Obviamente este es un hueso de la cintura escapular. Y aquí es lo mismo en los huesos del cráneo. Entonces los huesos del cráneo son planos, excepto los huesos que ustedes les voy a dejar de encargo. Ya, hasta aquí llegamos. Queda pendiente en adelante revisar los huesos largos y les dejo como tarea qué característica tienen los huesos neumáticos, dónde se ubican predominante estos huesos neumáticos y por qué tienen esa ubicación esos huesos neumáticos. ¿Anotaron? Sí, doctor. ¿Qué características tienen los huesos neumáticos? ¿Dónde queda su ubicación y su porqué? ¿No? Uh-huh. Ya. ¿Quién me preguntó? María Chamorro, profesor. ¿Perdón? María Chamorro, doctor. María Chamorro. Ujú. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, ¿Quién dijo no? por ahora no. Yo, Paola Cueto. ¿Qué Paola, pues? Paola Cueto. Muy bien, Paola no tiene pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, sí, tengo una consulta. Esa tareita, ¿lo podemos traer en una hojita o cómo podríamos hacer? ¿Con quién habló? María Chamorro, ¿lo traemos en una hojita esa tarea o como conocimiento? María. ¿Cómo lo quieres considerar? Por mi preferencia, escrito, o sea, yo misma escribí mi hojita y ¿Considerar cómo dices? hacer esa tareita como una en mi hojita, no en mi librito. ¿Como una notita? Sí, ¿se podría hacer así? ¿O tiene un esquema usted? Es el estudiante que estudia para la nota. Sí, yo lo puedo considerar para el concepto que pueda tener de ti de estudiante. Y que obviamente puede influir en alguna parte en el rendimiento tuyo, sí. Pero chicos, no lo tomen como exclusivamente todo nota, nota, nota. Háganlo por responsabilidad de aprender. Y el aprender significa saber. Y el saber significa más adelante esto que redunde en la madurez del estudiante.
es interés propio. Yo no voy a obligar, yo no voy a preguntar pues exclusivamente a ti, María, para decir, ah, sí me va a preguntar y voy a estudiar. Y si no me preguntan a mí, pues no estudio, pues no sería lógico, ¿no es cierto? María, Sí, pues sí, doctor. ya. ¿Alguien más? Jóvenes. Abralit, le escucho. Doctor, una consulta. En el aula virtual han subido un horario. ¿Ese horario o sea, se va a respetar con los profesores que pusieron ahí? ¿Qué profesores has visto? Sale usted para práctica, la profesora Cáceres y la profesora Barrera. Ya. Yo estoy, si mal no recuerdo, me parece, 3 grupos. No recuerdo con exactitud qué grupos. Quienes quieren aprobar trabajan conmigo y quienes quieren desaprobar también trabajan conmigo. Las teorías. Es- ah, todas las teorías prácticamente son mías, excepto algunas del día jueves. Excepto. ¿Sí? Pero son excepciones, valga la redundancia, muy, muy excepcionales. Y las prácticas, así como tú lo acabas de comentar, Valet, va a estar distribuida así entre 3 docentes, pero el mayor número de grupos los tengo yo. ¿Satisface tu Ok, pregunta, doctor. Valet? Sí, muchas gracias. Solo que como justo había salido la lista de prácticas, o sea, la distribución de prácticas, quería saber con qué doctor me tocaba. ¿Y Gracias. con quién te toca? Con la doctora Cáceres. ¿Con quién? Con la doctora Cáceres. ¿Y te vas a cambiar? Sí, estoy viendo la posibilidad. ¿Y a qué docente vas a ir, si se puede saber? Estoy viendo para irme a usted, doctor. Espero que sea cierto. ¿Alguien tiene otra pregunta más? No tengo el 100% de estudiantes, son 63 más 6, 69, son 80 y tantos de ustedes. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Malena, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor, no tengo preguntas. Doménica, Ninguna pregunta, doctor. Milagros López, Yo soy Milagros, doctor. Ninguna pregunta, pero no soy López, soy Tuso. pero tú eres Milagros ¿qué? Tuso. No, yo te dije Milagros López. Tú eres Milagros Tuso, pues. Ya te conoceré, Milagros. Juan Diego Castillo, te Doctor, buenas escuchamos. noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle si nos puede compartir las diapositivas en el aula virtual ¿Y cuál sería el motivo de compartir? para estudiar. El estudiante, valga la redundancia, estudia del libro, no de diapositivas. Pero como apoyo, doctor, ¿los puede subir, por favor? Cuando usted estudie y me haga usted un resumen de lo que hemos hablado hoy día, con gusto le comparto las diapositivas, cuando vea su resumen. Ya, muchas gracias, doctor. Porque las diapositivas, jóvenes, es un resumen del tema. Y el resumen obviamente lo hace quien lo ha revisado. Porque si yo le transmito, yo no tendría ningún inconveniente en compartir las diapositivas. Pero ¿qué hace el estudiante después? Estudia de las diapositivas. Y eso no es estudiar. ¿O me equivoco, Milagros Tuso? No, doctor. Doménica, ¿qué opinas? Que se deberían de hacer resúmenes, doctor. ¿Perdón? Que se deberían de hacer resúmenes, doctor. Eso. Si usted, Adaluz Solange Juanillo. Buenas noches, doctor. Bueno, Yo tenía una pregunta acerca del libro que vamos a usar y mostrar una bibliografía del libro Moore.
Mi pregunta es si ese va a ser el único libro base o hay otros libros de consulta que usted recomiende. Miren, para esta primera parte, la mayoría de textos hablan de terminología. ¿Sí? La mayoría. Y uno que habla bastante es Moore, pero con esto no estoy diciendo que es el único. La mayoría de textos, si tú coges otro texto de anatomía, obviamente también vas a encontrar terminología. Ahora, dependiendo de la realidad o el origen del texto, pues obviamente de repente vas a encontrar un poquito de la variación y eso obviamente lo ajustas a lo que hemos comentado en la reunión de hoy. ¿Estamos a la luz? Sí, doctor, muchas gracias. Está bien. ¿Alguien más tiene preguntas, jóvenes? Bueno, no los quiero cansar, jóvenes. Podemos seguir hablando, pero yo creo que es abusar del tiempo de ustedes también. Tampoco quiero agotar las energías y el ímpetu con el cual de repente han empezado. Guarden, dosifiquen las energías. Y dosificar no significa el estudiar al final y solamente para el examen. ¿Listo, chicos? Bien, jóvenes. Gracias por el tiempo. Y por favor, antes de retirarnos, no sé con qué grupo trabajo el día jueves, A o B de teoría. El lunes es A. A ver, fíjese, Abrarita Stephanie. Con el grupo B el jueves, doctor. Ajá, jueves. B el jueves. Ya, un favor, Doménica. ¿Cómo apellidas tú? Tapia Medina. Estás en el B, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, un gran servicio. Quien salga elegido delegado o delegada, que por favor se comunique conmigo mañana. Supongo que ya mañana